Esto es DW Noticias. Desde Berlín, líderes internacionales reaccionan consternados ante el ataque con arma blanca perpetrado contra el escritor Salman Rushdie. Su apuñalamiento ocurrió mientras se disponía a ofrecer una conferencia en el estado de Nueva York. Ahora se debate entre la vida y la muerte en el hospital. Estos son nuestros titulares. El galardonado autor de la obra Los versos satánicos está internado con heridas graves y respiración artificial. Vivía bajo amenazas luego de que el líder supremo de Irán pidiera su muerte. La policía investiga el móvil del ataque. Además, las mujeres de Afganistán se lanzan a las calles para defender sus derechos a la educación y al trabajo ante la represión de los talibanes. El régimen disipó la protesta con disparos. Y en Perú, cientos de turistas quedaron varados y sin poder visitar uno de los destinos más populares del mundo, las ruinas de Machu Picchu. Cambios en la regulación de los flujos de visitantes del gobierno desatan la indignación entre los viajeros. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Hadi Matar, el sospechoso de haber apuñalado al autor Salman Rushdie este viernes en un evento en el estado de Nueva York, fue acusado de intento de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza. El hombre de 24 años se declaró inocente ante una corte neoyorquina. Rushdie, entre tanto, está vivo pero conectado a un respirador luego de haber sido atacado cuando estaba a punto de ofrecer una conferencia. El autor había pasado décadas escondido y bajo protección policial después de que el líder supremo de Irán pidiera su ejecución por su novela de 1988 titulada Los versos satánicos. El motivo del ataque continúa siendo investigado. Las autoridades entraron en la casa del sospechoso horas después del ataque. Acordonaron las calles aledañas. Los vecinos de esta tranquila zona residencial de Nueva Jersey están atónitos. Estoy oyendo todos estos helicópteros. No sabía lo que había pasado. Vivo a la vuelta de la esquina. Terrible, terrible. Realmente aterrador. Increíble, no sabes quién es tu vecino. Es increíble en un barrio como este. La policía ha identificado al sospechoso como Hadi Matar, de 24 años, ciudadano estadounidense de padres libaneses. Se le acusa de intento de asesinato. Es muy temprano para saber, no hay indicios de un posible motivo en este momento, pero estamos trabajando con el FBI y la oficina del sheriff y determinaremos cuál fue el motivo de este ataque. La noticia del atentado fue rápidamente recogida por los medios de comunicación de Irán. Mientras algunos en la capital se preocupan de que esto pueda aislar aún más a su país, otros en Teherán alabaron el ataque. Escuché la noticia en la televisión y me alegré porque Salman Rushdie insultó a nuestro profeta y la fatua emitida contra él finalmente funcionó. Tarde o temprano, el bien siempre vencerá. Gracias a Dios, está pagando por lo que hizo. Rushdie se vio obligado a pasar más de una década en la clandestinidad, después de que su novela de 1988, Los versos satánicos, provocara protestas de musulmanes en varios países. El líder supremo de Irán pidió su ejecución. Solo comenzó a salir de la clandestinidad a finales de la década de 1990. El autor de 75 años fue trasladado por aire al hospital tras el ataque. Su agente dice que fue apuñalado en el hígado, que varios nervios de su brazo están seccionados y que probablemente perderá un ojo. En Afganistán, los talibanes dispersaron con disparos una manifestación de mujeres afganas en Kabul que reclamaban el acceso a la educación y al trabajo. Las mujeres fueron agredidas después de congregarse frente al Ministerio de Educación. Desde la llegada del régimen talibán al poder, del que se cumplirá un año el próximo lunes, las mujeres y las niñas están excluidas de la vida pública. Las nuevas leyes restringen sus movimientos, su educación y dictan que deben vestir. Al principio, muchas de ellas salieron a las calles para exigir sus derechos, pero la dura represión ha llevado a algunas al extranjero o a la clandestinidad. Y el periodista y experto en Oriente Medio, Miquel Ayestarán, se encuentra con nosotros desde la capital de Afganistán, Kabul. ¿Qué tal, Miquel? Un gusto saludarte. Vos mismo estuviste cubriendo esta manifestación de la jornada de hoy. ¿Qué impacto ha tenido en el país y sobre todo en el movimiento que defiende los derechos de las mujeres?
Ciertamente, desde el punto de vista mediático, el impacto es mínimo dentro de Afganistán porque hay que tener en cuenta que los talibanes no permiten la cobertura de este tipo de actos, los consideran ilegales. De hecho, hay varios periodistas locales que siguen detenidos desde la mañana por haberse acercado al Ministerio de Educación con sus cámaras, que es de aquí, desde donde se ha iniciado esta breve marcha de apenas unos minutos. También hay colegas extranjeros que han tenido problemas y les han confiscado el material. Lo que sí logran, desde luego, estas manifestaciones es un gran eco a través de las redes sociales y a través de nosotros, a través de los medios internacionales. Y para el movimiento de mujeres es muy importante demostrar que siguen activas, que siguen vivas. La última manifestación había sido en mayo y desde entonces estaban preparándose para este día que ellas han bautizado como el Día Negro. Así es como conocen las mujeres de Afganistán el aniversario de la llegada de los talibanes, porque lo consideran el día más negro de la historia moderna del país. Ahora, Miquel, la reacción de los talibanes ante esta protesta no deja mucho espacio para interpretaciones. ¿Qué margen de acción tienen realmente las mujeres afganas para defender el espacio que habían ganado en la sociedad y en la vida pública? Sí, ese espacio que habían ganado a lo largo de 2 décadas. Lo cierto es que ahora las mujeres tienen un margen mínimo, yo diría que casi inexistente. Y desde luego mi sensación personal, después de ver lo que he visto esta mañana, es que son muy, muy valientes. Hoy hay que tener en cuenta que los eslóganes han sido justicia, trabajo y pan. Y la respuesta de los talibanes ha sido a base de tiros e insultos. A las manifestantes hemos visto cómo les llaman prostitutas, les acusan de ser esclavas al servicio de Estados Unidos. Hoy parece que no han detenido a ninguna de estas activistas, pero a diferencia de la manifestación de mayo, además de disparar al aire, hemos presenciado cómo disparaban también al suelo, y esto es más peligroso. Y hemos visto también a talibanes veteranos que se acercaban a los más jóvenes para orientar sus fusiles al aire, ¿no?, para que dispararan lo más alto posible. Esto que hemos visto ha ocurrido con cientos de periodistas extranjeros en Kabul. Según el Ministerio de Exteriores, estamos más de 300 acreditados por el aniversario y por eso las activistas nos dicen que los islamistas muestran cierta contención. En las provincias, desde luego, imágenes como las que hemos visto hoy serían imposibles. Las mujeres no podrían haber salido así de ninguna manera. Las mujeres afganas se movilizan para defender sus derechos. El reporte de Miquel Ayestarán desde Kabul. Muchísimas gracias, Miquel. Gracias a vosotros. Y 2 barcos más partieron este sábado de los puertos ucranianos del Mar Negro, según informaron las autoridades turcas. En total transportan 12.000 toneladas de maíz y 3.000 de semillas de girasol. Con ellos son ya 16 los cargueros que han podido salir del país con casi 500.000 de toneladas de productos agrícolas gracias al acuerdo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Desde julio, las exportaciones de grano estuvieron bloqueadas en los puertos ucranianos, lo que amenazó con provocar hambrunas en África y Oriente Medio. Pasamos a noticias de Latinoamérica. Las autoridades mexicanas anunciaron que finalmente están en condiciones de ingresar a la mina de carbón inundada, donde 10 trabajadores han estado atrapados durante más de 10 días. Varios cientos de rescatistas participan en los esfuerzos por salvar a los mineros desaparecidos desde el 3 de agosto en el estado de Coahuila. Entre tanto, los familiares realizaron una procesión y una misa por los trabajadores atrapados. Aunque las condiciones y el nivel de agua dentro de la mina permiten ya el ingreso de los buzos rescatistas, las autoridades aún no dan una fecha concreta para la operación que llevarían a cabo oficiales de la Marina Mexicana y cuerpos de rescate y salvamento. En México, continuamos. Las bandas criminales que se disputan territorios en Tijuana y otras localidades del estado de Baja California están comenzando a dominar la vida pública. En Ciudad Juárez, entre tanto, el último enfrentamiento entre organizaciones asociadas al narcotráfico dejó casi una decena de muertos, una muestra más de que las zonas fronterizas se salen cada vez más del control del Estado. El crimen organizado pone a temblar a México. El viernes, las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada fueron azotadas por la violencia de los cárteles que se disputan el control de las rutas del tráfico de drogas. Desde la mañana, los narcotraficantes cortaron carreteras, incendiaron vehículos particulares y de transporte público, creando pánico entre los habitantes. Que se agarren entre ellos y a nosotros que nos dejen acá tranquilos. Allá que ellos se maten, lo que hagan, lo que quieran, pero pues a la ciudadanía, ¿qué culpa tiene? En unas declaraciones públicas, la alcaldesa de Tijuana señaló: el día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo
cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. El mismo viernes el gobierno nacional envió a 300 militares a Ciudad Juárez, donde se habían producido enfrentamientos entre cárteles rivales, dejando un saldo de 9 personas muertas, locales destruidos y vehículos calcinados. El estado de Baja California, uno de los principales corredores de droga, ha sido dominado hasta ahora por el cártel de Tijuana, pero se ha convertido en un campo de disputa para otras organizaciones narcoterroristas como el cártel de Jalisco y el de Sinaloa. En Perú, cientos de turistas quedaron varados y sin poder visitar uno de los destinos más populares del mundo. Hablamos de las ruinas de Machu Picchu. El gobierno había previsto vender durante la temporada turística 1.000 entradas adicionales al día para suplir la demanda y ayudar a la economía local. Pero esta decisión fue suspendida repentinamente, lo que generó protestas por parte de visitantes y de comerciantes de la zona. Vacaciones arruinadas para estos visitantes que vinieron a ver una de las 7 maravillas del mundo. Las autoridades turísticas de Perú suspendieron sin previo aviso la venta de unos 1.000 boletos diarios extra para ingresar a las ruinas de Machu Picchu. Esto generó malestar y protestas entre nacionales y extranjeros que quedaron varados en la localidad más cercana. Pagué mis boletos por Inca Rail de un día con guía turístico y no nos han querido dejar pasar porque no tenemos el boleto de entrada. Venimos de Estados Unidos con toda la familia a visitar acá Machu Picchu, a tratar de pasarla bien, y nos encontramos con todo este problema, ¿no? El gobierno de Cusco exigió la presencia en el municipio de los ministros con implicaciones en esta crisis cultural para encontrar una solución. Mientras, comerciantes y residentes locales organizaron este viernes un paro y bloquearon el paso de trenes entre Machu Picchu y la estación de Ollantaytambo. Son los más afectados por estas restricciones en plena temporada turística. No es el primer paro que se hace con este motivo. Ya el 27 de julio hubo un problema de sobreventa. El pedido que hace el pueblo es que siquiera la mitad de los tickets que se expendan se vendan acá. ¿Por qué? Porque eso favorece al pueblo de Machu Picchu. Ese turista que viene acá es el que se hospeda en el hotel, es el que come en el mercado de abastos, es el que come en un restaurante. En cambio, ese que viene con una agencia no deja nada. El Ministerio de Cultura se había comprometido a aumentar el aforo de 4.000 a poco más de 5.000 personas diarias durante los meses más turísticos. Pero se retractó ahora en un comunicado asegurando que hasta el 19 de agosto los boletos están agotados y no habrá venta por ningún canal oficial. Esta limitación persigue desde hace tiempo proteger el patrimonio arqueológico de los incas, la ciudad de las nubes. Y aquí en Europa, una nueva ola de calor extremo golpea al continente en un verano con temperaturas máximas y sequías récord. Los científicos advierten que la crisis climática implica que los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes. Las áreas rojas indican temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en el mapa que verán a continuación este sábado. Se espera que España y Francia registren temperaturas cercanas a los 40 grados, mientras los bomberos luchan contra los más devastadores incendios forestales en 20 años. En el Reino Unido se activó la alerta por calor extremo en Inglaterra y en Gales. En otras noticias relacionadas con el medio ambiente, aquí en Alemania, grupos ambientalistas y autoridades temen una catástrofe ecológica en el río Oder, fronterizo con Polonia, donde han aparecido toneladas de peces muertos. Desde finales de julio se observaba la presencia de peces muertos o enfermos en las orillas del río. Ahora flotan a lo largo de varios cientos de kilómetros. Las autoridades alemanas y polacas investigan las causas del envenenamiento masivo, posiblemente debido a vertidos tóxicos. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio en internet dw.com o buscándonos en nuestras redes sociales como DW Español. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.